Nos gusta creernos diferentes y únicos, y es por eso que nos inventamos modas que nos diferencian de otros. Pero lo cierto es que nos parecemos bastante más de lo que nos diferenciamos de nuestros contemporáneos. Por lejos que estemos geográficamente, pero en cuanto nos comparamos con nuestros antepasados, comenzamos a ver diferencias que se han ido perdiendo. Conservamos rituales o costumbres que hemos heredado, pero sin duda recurrimos a la medicina moderna cuando nos enfermamos. ¿Pero por qué? Es simple. La tesis del choque de civilizaciones se basa en la teoría de la evolución y la supervivencia del más apto, que sirve para comparar y observar distintas especies de animales, pero no para explicar la evolución de la humanidad. ¿A qué se debe esto? Porque lo que distingue a los animales, por ejemplo, es la genética. En cambio, si queremos comparar miembros de la cultura occidental con los de la islámica, nos encontraríamos con que son iguales. No es la genética la que condiciona las diferencias. ¿Y cuál es la prueba de esto? Es fácil. Las demás especies animales tienen sus propios sistemas sociales que no cambian con el correr del tiempo. En cambio, los humanos cambiamos en pocos años. Y así, como la historia la escriben los que ganan, resulta que es una novela inconclusa, que se va reescribiendo y modificando para que encaje en nuestra propia idea de civilización. Un ejemplo interesante es el feminismo. Ocurre que en la actualidad todo se basa en las religiones y estados modernos patriarcales. Pero si retrocedemos, encontraremos que en la Europa antigua le rezaban a la diosa y había culturas matriarcales. La teoría de la evolución nos plantea la división de especies a partir del mismo tronco que siguen caminos evolutivos propios que determinan las especies y que no pueden volver a fusionarse. Pero en los humanos eso no pasa, y es fácil verlo con las corrientes migratorias que se van mezclando, y no solo en el sentido de niños multiculturales, sino también la unión en las artes, apreciable en la música popular contemporánea. Por ejemplo, en Argentina tenemos el rock nacional, que es una fusión del folclore y el rock, que a su vez fue fusión de la música proveniente de los negros esclavos. Es decir, las tribus humanas han temido unirse y fusionarse en grupos cada vez más grandes, que a su vez se relacionan con otros grupos que se fueron fusionando, a su vez, para comercializar productos o materias primas. Y obviamente, también por las guerras, que han sido un motor evolutivo importante en ciencia y tecnología, y lo hace más rápido que el comercio. El movimiento hippie de paz y amor surgió en oposición a la guerra, y aunque ya pasó, dejó su impronta al desparramarse en el mundo, su modo, su música, sus artes plásticas y de las cuales surgieron nuevas. Las Olimpiadas medievales hubieran sido muy divertidas de no haber sido imposibles, porque entonces había todo tipo de grupos, tribus, imperios, todos diferentes, desde tribus de cargadores recolectores hasta ciudades y estados independientes, teocracias, organizaciones políticas variadas y leyes propias. Esto nos muestra que era muy difícil ponerse de acuerdo. En cambio, actualmente no solo estamos todos conectados mediante Internet, sino que compartimos prácticas y creencias. Tenemos protocolos diplomáticos y leyes internacionales. Y aunque conservemos tradiciones, lo cierto es que son como un decorado. Por ejemplo, la medicina china está disponible, pero lo cierto es que los médicos chinos van a universidades donde enseñan lo mismo que en el resto del mundo. Y también todos, o casi todos, defendemos la democracia y los derechos humanos, a nuestro modo, pero lo importante es que compartimos el mismo paradigma. Volviendo a las Olimpiadas, actualmente son fáciles de organizar porque tenemos acuerdos mundiales entre naciones y los atletas son delegados de sus naciones, no de sus religiones, partidos políticos o idiomas. Por increíble que parezca, y aunque algunos países tengan sus guerras, salvo un par de excepciones, el proyecto olímpico continúa. De modo que, aunque el mundo parezca un lugar caótico, lo cierto es que, con el correr de los años, hemos logrado acuerdos inconcebibles para nuestros ancestros y sus naciones.
Así como antiguamente cada grupo humano tenía sus propias ideas acerca de la economía, el comercio y la organización, actualmente son pocas las diferencias que quedan. El capitalismo, mal que mal, nos une y el dólar es símbolo de estabilidad y unidad. Los países lo utilizan como patrón porque los mismos bancos, empresas y compañías son parte del entramado que nos une. Y aunque ese dólar no tiene un valor en sí ni está respaldado, como lo estaba antes en oro, confiamos en él y en la Reserva Federal. Existe la tendencia actual, propuesta por Rusia en la actual guerra con Ucrania, a respaldar la moneda con materias primas, pero tenemos que esperar a ver qué ocurre. Lo que sí está claro es que no importa dónde vivamos, la medicina y las ciencias en general no son tradiciones populares ancestrales, sino que compartimos las teorías que las sostienen, es decir, somos parte de la misma civilización. Y aunque conservemos religiones e identidades nacionales que siguen generando disputas en cuestiones prácticas, estamos de acuerdo. La ciencia nos une, las matemáticas nos unen y la música también. Sin duda, nos seguimos peleando entre nosotros, pero lo cierto es que, así como el COVID nos unió en busca de vacunas, por ejemplo, lo más probable es que los desafíos que nos esperan, como el cambio climático, el desempleo, la biotecnología y todas sus consecuencias, requieran aún más unión entre nosotros, porque lo cierto es que dependemos los unos de los otros.